En este video vamos a estudiar algunas de las cuestiones fundamentales sobre funciones cuadráticas, y en este caso un tema importante que son los ceros de la función cuadrática. En este video no quiero llevar todo el tema porque no alcanzaría el tiempo. Solamente queremos llevarle una de las formas de calcular los ceros de una función cuadrática y algunas cuestiones más sobre la gráfica, o sea, cómo buscar el vértice a partir de este conocimiento, o sea, sabiendo o conociendo los ceros de la función. No toda función cuadrática tiene cero. Vamos a recordar lo siguiente: la parábola, no lo voy a hacer pero voy a indicarlo con la mano, podría estar en esta posición. Si está en esta posición, esta parábola no toca el eje X, por lo tanto no tiene ceros. Pero podría ser que el vértice coincida con un punto del eje X. En este caso, digamos que esté aquí, en esta forma, y entonces la función tendría un cero, y el vértice estaría, repito, sobre el eje de las X. Pero puede ser que la parábola haga esta posición, o sea, corte al eje X dos veces, y entonces tendría dos ceros, en el lugar donde corta a la izquierda y en el lugar donde corta a la derecha. O sea, pueden ocurrir tres cuestiones. Puede tener ceros, uno o dos ceros, o no tener ceros, de acuerdo a la posición que ocupe, en este caso, la parábola que corresponde a esa función cuadrática. Hay varias formas de buscar los ceros: un completamiento cuadrático, etc. Por factorización, por la fórmula general de la ecuación de segundo grado. O sea, existen varios métodos para buscar los ceros. En este caso queremos hacer lo siguiente, porque a veces uno quiere factorizar una función cuadrática y, o sea, buscar una combinación, en otras palabras, de dos números que multiplicados y sumados me den la expresión, y no lo encuentro, porque no existen esos números que sean enteros. Pero no quiere decir que no existan números o valores reales que satisfacen esa expresión. Vamos a aclarar lo que estamos diciendo. Cuando usted va a factorizar una función o una ecuación cuadrática, no siempre encuentra fácilmente los valores que cumplan la condición. Repito, a veces no existen números enteros, pero no quiere decir que no existan valores que satisfacen esa expresión. Lo que estoy diciendo, vamos a traducirlo al lenguaje matemático para que se entienda mejor. Vamos entonces a calcular los ceros de una función cuadrática. ¿Qué es ese meramente? ¿O qué significa esto? Significa que si x sub 0 es un cero de una función f, entonces esto implica decir que esa función evaluada en x sub 0 va a ser igual a 0. Quiere decir que la función evaluada en ese valor, que es el 0 o uno de los ceros de la función, cuando usted lo sustituye, ese valor en la x, aquí, daría 0. ¿Qué estoy buscando? Los valores que cuando usted sustituye la x aquí, y efectúa toda esa operación, me dé 0. Si existen, entonces, esos valores son ceros de la función. Entonces lo que vamos a hacer es igualar a 0 la función. Tomamos la función, que es f en x, tengo escrito aquí, x2, más 2x menos 2, y entonces la voy a igualar a 0, para buscar los x sub 0 que cumplan esta condición. Y entonces tratamos de factorizar esta expresión. Vamos a ver qué pasa en este ejercicio. Un método sencillo, y sería el primero que vamos a utilizar, sería trabajarlo de la forma factorización. En este caso tengo aquí un x2 más px más q, porque el coeficiente de la variable x2 es 1, son x2 más px más q. Y lo vamos a intentar factorizar. El x2 lo descompongo en x por x. X por x, x al cuadrado. Recordamos, el signo del medio, que es el más, ir en el primer paréntesis, y en el segundo multiplico los dos signos. Más por menos me daría menos. Quedaría x más un número por x menos un número igual a 0. Serían los dos ceros de esa función en el caso que existan. ¿Qué tengo que buscar? Dos números, este es el término independiente, o sea, el que no tiene variable. Dos números que multiplicados me den 2. Y como estos signos son diferentes, que restados también me den 2. O sea, repito, buscar dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 2. Parece que no lo voy a encontrar como números enteros, porque este 2 se podría descomponer solamente en 2 por 1. 2 por 1 es 2, pero 2 menos 1 me daría 1, no me daría 2. Quiere decir, no existen dos valores enteros que multiplicados me den 2 y restados me den 2. Y repito, no quiere decir con esto de que no existan valores reales que sí cumplan esta condición. Y estamos trabajando en los números reales.
no solamente los números enteros. Por lo tanto, puede ser que existan números reales que satisfagan esa condición. Pero repito, no podemos encontrarlo por la vía de factorización porque, repito, no son números enteros. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Dejamos aquí, no podemos calcularlo y vamos a utilizar un método de los tantos que existen para resolver este problema. Uno de los métodos es el completamiento cuadrático, que no voy a hacerlo en este ejercicio, no quiere decir que sea malo o bueno, es un método y sirve, es funcional. Y el otro es aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado, que quiero utilizarla en este ejercicio. Recordemos que la fórmula general de la ecuación de segundo grado es x igual, vamos a escribirla con una recta aquí. Recuerden la fórmula, si no se la recordamos aquí, no tienen que memorizarla, la memoria a veces nos falla. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b2 menos 4ac, todo esto entre la raíz partido 2a. Recordamos, esta es la fórmula de la ecuación general de la ecuación de segundo grado. Con esta fórmula se pueden calcular los ceros o los valores que satisfacen para que la función sea igual a 0. Siempre y cuando existan. Recuerden que dije que puede haber uno, dos o ninguno. Depende de cuántas x me dan. Y esto depende de aquí adentro, del valor que está en la raíz, que es b2 menos 4ac. Recuerden que la raíz debe ser positiva. Si cuando usted sustituya estos valores, esta expresión le da negativa, no tiene solución en los reales. O sea, no existe una raíz cuyo radical no sea negativo. ¿Qué quiere decir entonces? Que la parábola no toca el eje x. Estaría aquí, hacia arriba, o en esta posición hacia abajo, en dependencia del signo, pero no toca el eje x. Si esta expresión me daría 1, en este caso habrían varias soluciones, o 2, o 3, o 4. Y si esta expresión me da 0, entonces sencillamente me daría menos b sobre 2a, me daría un solo valor. Por lo tanto, quiere decir que la parábola tocaría el eje x una sola vez y tendría un 0. Si esta expresión es mayor que 0, entonces tiene dos soluciones. Ya esto lo vimos en varios videos. Pero repito, estoy recordando algunas cositas que no es para memorizarlo en este ejercicio, pero sí para recordarlo cómo se pueden comportar la gráfica de una función cuadrática en el sistema de ejes coordinados. Ya habiendo aclarado esto, vamos a resolver esta ecuación, que es x2 más 2x menos 2 igual a 0, pero por la ecuación de segundo grado. Aquí recordamos, en este caso, de que la a, la b y la c son los parámetros de la ecuación, donde a va a ser el coeficiente de la x2. Aquí no hay ningún valor que se vea, por lo tanto hay que decir que es 1. Recuerden, cuando se escribe 1 no se omite. Un x2, 1. bx, el 2 sería la b, más c. Y la c sería en este caso el valor menos 2. Ya analizado quién es a, b y c. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo más importante? Aquí para esta expresión calcular los valores que hacen 0 la función, lo que hacemos es analizar y buscar a, b y c. Calculados a, b y c, sencillamente sustituimos en nuestra ecuación. Y nos va quedando x igual. Vamos a pasar la raya, vamos a sustituir. Algunos pasos los voy a hacer directo. No todos los pasos hay que hacerlo porque sería muy largo el ejercicio. Esto me quedaría menos b es 2, voy a escribirlo en un paréntesis, más menos raíz cuadrada, aquí iría b cuadrado, iría 2 al cuadrado, menos 4 por a por c, donde a vale 1 y c vale menos 2, sobre 2 por a y a vale 1. Sencillamente lo que he hecho es sustituir a, b y c en la fórmula. Con mucho cuidado para no cometer error en los signos, porque entonces nos darían valores erróneos. Vamos a efectuar esa operación que está ahí arriba, con mucho cuidado, y vamos a hacerla directo en la que está en la raíz. Aquí menos 2, vamos a quitar el paréntesis, me daría menos 2, más menos, raíz cuadrada, lo voy a hacer directo, 2 por 1 es 2, 2 al cuadrado es 4. 2 al cuadrado es 4. 4. Menos 4 por 1, menos 4 por menos 2, me daría más 8. Esto me daría 12. Quiere decir, todo eso me daría raíz de 12.
Pero esa raíz de 12 podemos trabajarla. Y los hemos hecho en los ejercicios de radicales. Y nos quedaría menos 2, vamos a escribirlo, más menos 2. Y repito, voy a trabajar la raíz de 12. ¿Qué se puede hacer con la raíz de 12? 12 se puede descomponer en el producto de dos números, cuyo uno o 2 tenga raíces cuadradas exactas. Por ejemplo, yo puedo descomponerlo en 12 por 1, pero ni 12 ni 1 tiene raíz cuadrada exacta. Lo puedes componer en 6 por 2, correcto, pero tampoco el 6 ni el 2 tienen raíces cuadradas exactas. Pero lo puedes componer en 4 por 3, donde 4 sí tiene raíz cuadrada exacta. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2, extraigo y me quedaría 2 raíz de 3. Es decir, raíz de 12 sería 2 raíz de 3. Y escribo aquí 2 raíz de 3. Y aquí entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos separar en menos 2 sobre 2 más menos 2 raíz de 3 sobre 2. Y dividiendo me quedaría menos 1 más menos, simplifico los dos, y me quedaría más menos raíz de 3. ¿Qué hemos obtenido entonces? Bueno, hemos obtenido que esta función cuadrática tiene entonces dos ceros. Un cero es, vamos a escribirlo aquí, un cero sería x sub 0 o x sub 1 igual a menos 1 más la raíz de 3. Y el otro sería x sub 2 igual a menos 1 menos raíz de 3. Aquí hemos calculado entonces los dos ceros de esta función. ¿Y qué estábamos diciendo al principio? Que si la función o la ecuación, en este caso tiene, vamos a hablar de la ecuación, tiene dos ceros, significa que la función entonces va a cortar al eje x dos veces. Quiere decir que la parábola va a cortar al eje x dos veces y abre en esta posición hacia arriba porque el coeficiente de la variable x2 es positivo. Si fuera menos x2, entonces abriría hacia abajo, cortándolo también en dos puntos. La pregunta es, ¿en qué puntos los corta? En estos dos puntos que están aquí. Y podemos entonces, con esos dos puntos, vamos a borrar esta parte de aquí, no me interesa, y con esos dos puntos vamos entonces a calcular los ceros. Si x1 es un cero, vamos a igualar a 0 aquí. Nos quedaría la expresión de la siguiente forma. X sub 1 sería igual, este menos 1 pasaría a la derecha, para ustedes a la izquierda, positivo, y este más pasaría a negativo. Y esto sería igual a 0. Quiere decir, estos dos términos los pasé a la izquierda. Menos 1 pasa a positivo y el raíz de 3 pasa a negativo. Y el otro sería x, este menos 1 pasa a positivo y la raíz de 3 que es negativa pasaría positivo, igual a 0. Y hemos calculado los dos factores que me hacen 0 el producto de esa función. Quiere decir, si yo multiplico estos dos factores, x más 1 por x menos raíz de 3 y x más 1 más raíz de 3, ese producto me tiene que dar la función original, x2 más 2x menos 2, porque estos dos valores son los que hacen 0 a esa expresión. Se puede verificar, vamos a verificar, x más 1 menos raíz de 3 multiplicado por x más 1 más raíz de 3. Este producto igual a 0. Repito, el producto, si estos dos valores son los ceros, debe dar la forma de la ecuación. Aquí aplico propiedad distributiva, cuidado, multiplico cada término por el siguiente, x por x daría x2. X por más 1 me daría más x. X por raíz de 3 me daría más raíz de 3x. Este sería multiplicar la x por estos tres. Vamos al 1. 1 por x daría x, 1 por 1 daría 1 y 1 por raíz de 3 daría raíz de 3. Vamos ahora a la raíz de 3 negativa. Menos raíz de 3 por x me daría menos raíz de 3x. Menos raíz de 3 por 1 me daría menos raíz de 3. Y menos raíz de 3 por raíz de 3 me daría menos, más por menos menos, y raíz de 3 por raíz de 3 daría raíz de 9, y la raíz de 9 sería 3. Esto me quedaría x2, una x aquí, más una x aquí, me daría 2x. Este 3 raíz de x, o sea, raíz de 3x y menos raíz de 3 que se cancelan. Esta raíz de 3 con la menos raíz de 3 se cancelan. Y me quedó 1 menos 3, signo diferente se restan y me daría menos 2. Como vemos, ¿qué hemos obtenido?
la forma de la función, que es x2 más 2x menos 2. Quiere decir, verdaderamente los valores que obtuvimos son los ceros de la función y quiere decir entonces de que esta parábola corta el eje x en dos puntos. ¿Cuáles serán los puntos? Bueno, vamos a buscar una aproximación. X sub 1 sería menos 1 más la raíz de 3. Si ustedes buscan en la computadora, en este caso en la tabla, sería aproximadamente 1.73, si no recuerdo mal. Ajá. Entonces daría menos 1 más 1.73 daría 0.73 positivo. Y el x sub 2 sería menos 1 menos 1.73 daría menos 2.73. Serían los dos valores de las x. Quiere decir, si aquí tomo valor 1, 0.73 estaría próximo, digamos que esté por aquí. Sería mi x sub 1. Y el x sub 2, 1, 2, estaría cerca de menos 3, digamos, está por aquí. Este sería el x sub 2. Estos son los dos ceros de la función. Que si la función viene de arriba, corta en este cero, viene hasta un punto que sería el vértice y pasa de nuevo por el otro cero. Aquí tendríamos la forma de la ecuación. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el vértice? Bueno, queríamos llevar la colación en este ejercicio, esta idea. Vamos a buscar el vértice déjame hacerlo de lado. Vamos a buscar el vértice y vamos a borrar esta parte que está aquí. Vamos a buscar el vértice rápidamente para ya terminar el ejercicio de esta gráfica de esta función cuadrática. Como sabemos, el vértice es un punto que cumple condiciones. Y hay varias formas de buscar el vértice de la parábola. Y les voy a llevar una de ellas. Una es por la fórmula, que la conoce todo el mundo, no voy a tocarla en este momento. Como usted tiene a x más un y al cuadrado más un c, usted sabe cuál es la forma y por ahí se puede ir. Pero no tengo esa forma, lo que tengo es x2 más 2x menos 2. Entonces, ¿cómo busco el vértice de una parábola? Y esto es lo que quiero enseñar en este ejercicio. Si usted conoce los dos valores de los ceros de la función, usted conoce ya que la función tiene dos ceros. Si tiene dos ceros, entonces, ¿qué va a cumplir? Que el vértice de esa parábola va a pasar por el punto medio de esos dos ceros, con un valor de y, por supuesto. Pero la x del vértice va a ser el punto medio entre los dos ceros. Quiere decir, para buscar la x, vamos a llamar que el vértice sea un x, y. Para buscar la x del vértice de la parábola, lo que voy a hacer es sumar los dos ceros de la parábola y dividirlo por 2. O sea, el promedio, lo que llamamos la media aritmética. Sumo los dos valores y lo divido por 2. Con esto lo que estoy buscando es el punto medio. Vamos a sustituir quién es x sub 1 y quién es x sub 2. X sub 1, recuerden que tengo abajo escrito, creo que lo borré ya, no importa. X sub 1 era menos 1 más raíz de 3 más, y el otro era menos 1 menos raíz de 3. Los dos ceros de la parábola. Y esto dividido por 2. O sea, sumé el x sub 1 y el x sub 2. Y me quedaría entonces, esta raíz de 3 con esta menos raíz de 3 se cancelan, menos 1 y menos 1 me daría menos 2 sobre menos 2, y esto me daría menos 1. Quiere decir, he localizado en este vértice quién es su x. Es menos 1. Entonces, menos 1 estaría aquí. Este sería el punto donde pasa el vértice. Pero ese vértice no está ahí. Tiene coordenadas. Voy a hacerlo en otro color, el rojo. Tiene coordenadas, la x en menos 1. Entonces tendría que el vértice, y voy a trazar aquí una línea perpendicular, vamos a trazar con línea discontinua, el vértice va a estar precisamente en esa línea o en esa recta que es perpendicular al eje de las x o paralela al eje de las y, pero que es el punto medio entre los dos ceros. Si x vale menos 1, entonces, ¿cómo podría buscar la y? Bueno, vendría entonces a nuestra función, que es f en x, igual a x2 más 2x menos 2, y la voy a evaluar en el punto donde existe el vértice para la x, que es menos 1.
y sustituyo. Y cuando haga el cambio, ese valor, obtengo la y. Escribo aquí, entonces, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 2. Obtendríamos f en menos 1 igual menos 1 al cuadrado, haría menos 1 menos 1, haría 1, más por menos menos 2, y f evaluada en menos 1 sería aquí menos 2 menos 2 menos 4 más 1, esto me daría menos 3. Quiere decir que la función evaluada en la x del vértice da menos 3. Entonces el vértice está en menos 1, menos 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. Aquí estaría el vértice. En menos 1, menos 3. Y si este es el vértice, entonces, podemos, lo voy a hacer en verde, podemos entonces aproximadamente trazar la gráfica. La gráfica sería esta posición, o sea, viene del vértice, pasa por este 0, hacia arriba, y por aquí viene y pasa por otro vértice hacia arriba. Esto es una idea de la gráfica. O sea, los dos ceros y el vértice en el punto medio de las x entre los dos ceros de esa función. En este video, no, repito, no quería llevarlo todo porque no se puede, pero quería llevar alguna forma especial, alguna forma diferente de calcular los ceros de una función en el caso que quieran buscar o me pidan buscar su vértice. Lo que hago es sumar los dos ceros, los sumo, lo divido por 2, o sea, busco el promedio, lo que se llama media aritmética, calculo la x para el vértice y con ese punto, ese valor de la x, lo sustituyo en la función original y el valor que me dé sería la y entonces del vértice. Estaría en menos 1,3. 1 en forma de parábola, el 0 a la izquierda con el vértice, con el segundo 0. Y con esto puedo resolver algunas cosas, buscar los ceros de la función, buscar el vértice, hacer una gráfica, un esbozo, mirar si me piden un ejemplo dónde es creciente, decreciente, o sea, cuestiones que ustedes conocen de las funciones cuadráticas.